Hola estudiantes y bienvenidos a una nueva clase de inserción laboral y profesional. Con esta videoclase comenzamos a recorrer la unidad número 2 de la materia, donde nos vamos a centrar en la competencia instrumental básicamente. En esta segunda unidad abordaremos las herramientas TAO, las CAT Tools, Computer Assisted Translations, que en español de España, le llaman TAO por traducción asistida por ordenador, así se tradujo directamente esa CAT de Computer Assisted Translation, y esa O en español de Latinoamérica y Argentina se convierte en C. En Argentina y en varios países de Latinoamérica no hablan de ordenador sino de computadora. De allí traducción asistida por computadora. Ahora bien, ¿qué son estas herramientas de traducción asistida por computadora? Las herramientas TAO, TAC o CAT Tools, como le quieran llamar, son programas de software diseñados para asistir al traductor humano en su labor, no para reemplazarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que nosotros usemos, y ya vamos a hablar de los asistentes que tienen estas herramientas de traducción, como son los glosarios, las memorias de traducción, digo, por más que eh, se facilite el trabajo con las herramientas de traducción a través de estos asistentes, no debemos de dejar de lado cuál es la función principal del traductor, ¿sí? Cuidar de la competencia terminológica, cuidar de la competencia lingüística, usar las estrategias de traducción cuando corresponden, cuidar todo lo que tiene que ver con estilo, los recursos cohesivos, la redacción, tratar de que mi producto final resulte natural y fluido. Bueno, todas esas cuestiones que hacen al traductor humano, ¿sí? Y que muchas veces no se reflejan en el uso de las herramientas CAT. Por lo tanto, por eso digo que si bien estas herramientas vienen a asistir al traductor humano en su labor y en cuanto a la economía de tiempo en su trabajo, no reemplazan el conocimiento ni el trabajo del traductor. Un ejemplo clásico de una herramienta CAT o TAO o TAC es TradoStudio. Otro ejemplo es MemoQ, WordFast, que son las tres herramientas con las que vamos a estar trabajando nosotros y que son las que más se usan en el mercado de la traducción. Después existen otras como por ejemplo Omega T, SmartCat, etc. Y a este punto es importante establecer la diferencia con la traducción automática. Traducción asistida no es lo mismo que traducción automática. Y la traducción automática tenemos, por ejemplo, así como tenemos para las herramientas TAC, teníamos Trados, Memo, KeywordFast, para las herramientas de traducción automática o los motores automáticos, tenemos, por ejemplo, Google Translate, DeepL, que son herramientas que veremos con más detalle en la unidad número 4. ¿Cómo se los reconoce? Fíjense, SDL, que es el logo de Trados, que ahora se llama RW, ¿sí? No cambió el logo, pero sí cambió el nombre, RW Moravia, me parece que es la empresa ahora, y el logo de la derecha es el loguito de traducción automática. Sin embargo, la distinción entre ambas es cada vez más difusa, ya que hoy por hoy, en la actualidad, también las herramientas TAO se tuvieron que ayornar a
a la traducción automática, vuelvo a decir, no reemplazan ni una ni la otra, van a reemplazar al traductor humano, pero digo, vinieron a reemplazar a las, o vinieron, mejor dicho, no a reemplazar, sino vinieron a formar parte de las TAO modernas y, y estas funciones de traducción automática se integran, o estos motores automáticos se integraron a las TAO tradicionales, al Trados tradicional, al WordFast tradicional y al MemoQ. Y hoy por hoy la aplicación de motores automáticos se pueden descargar directamente de la App Store de cada herramienta de traducción asistida. Por supuesto, algunas de ellas son de descarga gratuita, otras no, y las de descargas gratuitas debemos ver hasta qué límite de palabras nos permite traducir, porque muchas veces nos va a pedir, una vez que superemos esa cantidad de palabras, nos va a pedir seguramente un código que ese código se paga si queremos seguir traduciendo dentro de ese motor automático. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo en la unidad número 4. Otra diferencia grande que hay entre traducción asistida y traducción automática es que en el caso de la traducción asistida, eh, la herramienta trae correctores de ortografía, de gramática, podemos cambiar la fuente de la letra, podemos agregar colores, podemos agregar negritas, etcétera, mientras que los motores de traducción automática no tienen esa opción, sino que una vez lograda la traducción automática, seremos nosotros quienes agreguemos viñetas, colores, negritas, etcétera, donde creemos que corresponde. Y además, por supuesto, así como la traducción asistida tiene estos mismos recursos que nos ofrece un Word, ¿sí? La traducción automática no los tiene, sino que el traductor, a través de una posedición light o una posedición full, que ya vamos a ver después de qué se trata, hará lo suyo en cuanto a la corrección de errores, a la corrección de sintaxis, a la corrección de listados con viñetas, etc. Bien, esta es la integración, digamos, más eficiente, productiva, que mantiene coherencia en el texto, lo que se traduce, por supuesto, en un ahorro de tiempo y en un aumento de la calidad de trabajo. Vuelvo a decir, y esto lo voy a decir a lo largo de este recorrido, nunca, nunca la traducción asistida, ni siquiera la traducción automática, vienen a reemplazar a la traducción, al traductor humano. Esto es algo que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar porque a veces asumimos que por ser herramientas eh, que van en línea, todo tiene que ser sumamente pulido, pulcro y ok, y estar bien, y sin embargo en la vida real no es así. Entonces, todo tiene su revisión. Hablamos, recuerden, de edición y de posedición. Edición es la revisión del texto traducido por una traducción asistida y posedición es la revisión del texto producto de una traducción automática. Y aquí vamos a comenzar con los conceptos clave en las herramientas TAO para que nos entendamos entre nosotros y también ustedes puedan entenderse con sus clientes. ¿Y cuáles son estos conceptos clave en las herramientas TAO con los que
todo traductor debe familiarizarse. En primer lugar, tenemos la memoria de traducción, TM, Translation Memory. O, si quieren usar las siglas en español, MT, memoria de traducción. Estas son siglas con las que todo traductor debe familiarizarse, al igual que otras tantas siglas, como por ejemplo las que ustedes se cruzaron al abordar los materiales teóricos de la unidad anterior, para que podamos hablar de igual a igual con nuestros interlocutores. El Project Manager, en el caso de trabajar con un cliente agencia, o si trabajamos con clientes directos, con empresas grandes, donde la mayoría de ellas conocen lo que es una herramienta CAT o lo que es un asistente de traducción como una memoria de traducción o como una base de datos terminológica, no así por supuesto los clientes pequeños que no conocen nada de lo que es una herramienta TAO, de lo que es un asistente, de lo que es una memoria de traducción, ni siquiera de una base de datos terminológica. Solamente a ellos les interesa que le devolvamos el texto del encargo que nos envió con la traducción correspondiente. Nada más. Pero debemos conocer cuáles son todas estas siglas en el mundo del trabajo de traducción para poder comunicarnos de igual a igual con nuestros interlocutores, ¿no? Y hablamos de asistente y no de herramientas porque la memoria de traducción, así como la base de datos terminológica, son las que sirven de ayuda al traductor para uniformizar las traducciones, es decir, para que el criterio que adopte para una traducción y otra sea el mismo, sea uniforme, que no sean diferentes. Por ello es importante que como traductores seamos muy organizados en este sentido. Es decir, armo una carpeta para un cliente determinado, pongámosle Cargill, que es un cliente que se dedica a la fabricación y la elaboración de alimentos para animales, y le voy a poner esa carpeta, además del nombre del cliente, los pares de idiomas. Es decir, y usando por supuesto los códigos ISO que corresponden y que ya vimos, ¿no? Por ejemplo, si es traducción directa, en los pares idiomáticos con los que trabajamos, Cargill EN por English y ES por español. Y ahí voy a guardar las memorias de traducción, voy a guardar la base de datos terminológica para ese cliente, voy a guardar también guías de estilo o proyectos de traducción, texto original y texto traducido, que lo voy a mantener ahí guardado por determinado tiempo en caso de que el cliente necesite revisar algo o reclame algo. Y en el caso de que el mismo cliente me envíe en lugar de traducción directa, me envíe para que realice una traducción inversa del español al inglés, deberé armar una carpeta diferente, ¿sí? Donde ponga el nombre del mismo cliente, Cargill, pero en lugar de ENES pondré ESEN. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y esto algo que debemos tener en cuenta al crear memorias de traducción y al crear bases de datos terminológicas, si nos tocara a nosotros crearlas, ¿no? ¿Y por qué digo si nos tocara a nosotros? Porque muchas veces desde la agencia de traducción o desde nuestros clientes, empresa, ya nos suelen mandar las memorias de traducción que ellos tienen con diferentes tipos de traducciones que se fueron haciendo y se fueron almacenando en la memoria de traducción o bases terminológicas ya creadas para que en sus documentos aparezcan las mismas oraciones, los mismos términos, etc. Pero si nosotros tuviéramos que crear nuestras propias memorias, nuestras propias bases de datos terminológicas, tengamos en cuenta que
esos, esos pares idiomáticos deben ser compatibles entre sí en cada uno de los asistentes que consideremos. Es decir, si yo voy a trabajar en la traducción directa de este encargo de traducción para alimentos para pájaros de Cargill y el par idiomático es inglés de Estados Unidos y español de Argentina, no puedo poner en el glosario eh, el par inglés de Estados Unidos pero español de México. Porque cuando yo quiera subir ambos asistentes a a la herramienta Tao, seguramente me los va a rechazar. Bien, dicho esto, entonces volvamos a los conceptos y vamos a ver qué es una memoria de traducción. Una memoria de traducción es una base de datos que constituye la esencia de las herramientas Tao, el corazón de las herramientas Tao. En esta memoria de traducción se almacenan pares de segmentos de texto, ya vamos a ver qué es un segmento de texto. Por un lado tenemos el segmento original, el segmento del texto original, y por el otro su traducción correspondiente a la que vamos a llamar segmento de destino. Este contenido del encargo que hemos recibido se va a ir guardando en esta memoria de traducción a medida que avancemos con nuestro trabajo, a medida que vayamos realizando la traducción, con el objetivo de reutilizarlo en proyectos futuros. ¿Qué significa esto? Que si hoy, por ejemplo, vuelvo a Cargill, recibo un encargo de traducción sobre alimentos para canarios y la semana que viene recibo del mismo cliente, del mismo par idiomático, un encargo sobre alimento para cabras y puedo reutilizar esa memoria de traducción que ya creé y que ya usé con el primer encargo, al igual que esa base de datos terminológica, porque es seguro que en algún punto vamos a tener segmentos de texto similares que se pueden autopropagar, y ya vamos a ver también qué significa autopropagación, o también podemos usar esa base de datos terminológica porque tal vez aparezcan términos que se repitan. Por eso hablamos de reutilización. Por otro lado, también debemos tener en cuenta, y hablamos acá de segmentos, pero ya vamos a profundizarlo en otra placa, segmentos refiere a oraciones, mientras que bases de datos terminológica refiere a términos y equivalente. Esa es la gran diferencia entre un asistente y otro. Para que tengan una idea de cómo se muestra una memoria de traducción, piensen, por ejemplo, en el sitio de búsqueda tecnológica Lingüe. A diferencia del Word Reference, que tira términos y equivalentes en diferentes pares lingüísticos. En el caso de Lingüe, también trabaja con diferentes pares lingüísticos, pero nos tira oraciones, ¿sí? Y nos marca o nos resalta con un color en el segmento de destino justamente lo que estamos buscando. Bueno, así como el Lingüe opera con segmentos de texto como oraciones, las memorias de traducción también. La gran diferencia es que la memoria de traducción va a trabajar con una herramienta de traducción asistida como Trados, Memo, KeywordFast, mientras que Lingüe opera con motores automáticos y sobre la base de DeepL, que es uno de los motores, de los tantos motores automáticos que existen en el mercado y que veremos o que abordaremos en la última unidad de la materia. Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando trabajemos con asistentes de traducción es lo siguiente.
Si hoy por hoy trabajamos con Cargill en este encargo de comida o de alimentos para canarios o para caballos o para cabras, del inglés al español, pero la semana que viene recibo un texto con el mismo contenido, alimento para caballos, alimentos para cabras, pero de otra empresa, ¿sí? No puedo utilizar las mismas memorias de traducción por más que sea el mismo contenido, ni tampoco la misma base de datos terminológica. Debo crear una carpeta nueva para ese cliente, donde voy a incluir las memorias de traducción, la base de datos terminológica, la guía de estilo, etcétera, 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 para ese cliente en particular. Porque hoy por hoy, en el mundo de la globalización, si aparecen folletos traducidos, aparecen documentos, aparecen información en portales traducidas con las mismas oraciones, los mismos términos, etcétera, y tal vez esos clientes desaparezcan de mi lista, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, es algo a tener siempre en cuenta. Y recién hablamos de segmentos de texto, a los que también llamamos unidades de traducción. ¿A qué nos referimos con estos términos? Bueno, al proceso por el cual la herramienta Tao divide el texto en unidades lógicas, que por lo general son oraciones. ¿A qué nos referimos con esto de divide el texto en unidades lógicas? Por lo general, la herramienta toma oraciones, es decir, desde dónde comienza esa oración y termina en el punto. Eso va a ser un segmento. El segundo segmento será desde donde comienza la segunda oración hasta el punto. La tercera, donde comienza la tercera oración hasta el punto, y así sucesivamente. A eso le llamamos segmentación en unidades lógicas. Y aunque esta segmentación es automática, el traductor también puede modificarla si es necesario, por ejemplo, para fusionar o dividir segmentos. Vamos a ir ahora a Trados, que es la primera herramienta de traducción asistida con la que vamos a estar trabajando, y les voy a mostrar a qué me refiero con memorias de traducción y a qué me refiero con segmentación o unidades de traducción. Bien, estamos aquí frente a la herramienta SDL Trados Studio, que como bien les dije, es la primera herramienta de traducción asistida con la que estaremos trabajando. Y si ustedes se fijan en la parte inferior, en el margen izquierdo de la pantalla, se van a encontrar con este menú que tiene diferentes solapas: bienvenidos, proyectos, editor, y el último es memorias de traducción, que es el espacio desde donde vamos a estar creando nuestras memorias cada vez que trabajemos con un proyecto de traducción para un cliente determinado. Una vez creada esa memoria de traducción, además de guardarse en la carpeta para ese cliente en particular, y desde dónde voy a importarla a la herramienta Tao, una vez que comience a traducir en mi proyecto, esa memoria que importo desde la carpeta va a quedar almacenada o se va a mostrar aquí, ¿sí? Fíjense, en este caso yo la llamé Trados Studio, debería por ejemplo llamarla memoria de traducción, pero si se fijan acá hay un simbolito, ¿sí? Este símbolo es el que ustedes deben reconocer y que me dice que esto que está acá es una memoria de traducción. Este es el símbolo que representa la TM, de Translation Memory.
para TRADOS, ¿no? Y acá el nombre del texto que yo voy a utilizar para mostrarles cómo esa memoria de traducción lo segmenta cuando se levanta, cuando se importa a TRADOS. En este caso es The Guardian porque se trata de un texto periodístico. Bien, y si ustedes van al otro ángulo de la pantalla, aunque aquí no se ve mucho, pero tienen ustedes dos banderitas que me indican cuáles son los pares idiomáticos con los cuales voy a trabajar y que son, por ende, los pares idiomáticos, las combinaciones idiomáticas que seleccioné al cargar la memoria de traducción. En este caso, del inglés de Estados Unidos al español general, que ya vamos a ver cómo lo identificamos en el menú desplegable de idiomas cuando debamos seleccionar. Vamos a ver entonces cómo segmenta la memoria de traducción este texto tomado del diario británico The Guardian. Bien, este es el texto original, que por supuesto fue adaptado con fines pedagógicos. Fíjense, tienen una viñeta, tienen aquí Alaska, que es un hipervínculo, tienen aquí letras o una cita directa en itálica, tienen acá también una o parte de una oración en itálica y con un color determinado, tienen aquí una frase resaltada en amarillo, etc. Bueno, vamos a ver cómo la herramienta Tao fragmenta o segmenta este texto. Bien, acá está el texto segmentado, ya vamos a ver qué significan esas marcas color violeta que aparecen acá, pero lo vamos a dejar un poquito para más adelante en esta presentación, pero simplemente fíjense cómo va segmentando la memoria de traducción el texto en segmentos, en oraciones, donde comienza, por ejemplo, fíjense, la cita y termina en el punto, después sigue la otra oración donde dice está, lived in a fenced, impenetrable, hasta un punto, sigue la otra oración y demás. Pero también hablamos de que se pueden fusionar o dividir segmentos en caso de ser necesario. Supongamos que yo quiero fusionar este texto con el que sigue, es decir, voy a pintar este texto y voy a apretar la tecla de mayúscula de mi teclado para que pueda pintar este otro texto. ¿Sí? Y el botón derecho, ¿sí? Aprieto aquí, fusionar textos, aprieto acá, y fíjense, y ya tengo el texto fusionado, ambos segmentos fusionados. Otro concepto a tener en cuenta y que ya hemos mencionado refiere a la base de datos terminológica, a la TB o Term Base. Una base de datos terminológica es un glosario terminológico, claro está, que sirve, como ya hemos conversado al respecto, sirve para uniformizar la traducción de la terminología, sobre todo la especializada. TRADOS permite convertir glosarios creados en otros formatos, por ejemplo, como en una hoja de cálculo de Excel, a un formato compatible, a un formato asequible que puede ser reconocido por la herramienta Tao, ¿sí? y que la puede exportar sin ningún tipo de inconveniente. Esa herramienta informática que me permite convertir la grilla en Excel al formato correspondiente, al formato respectivo para que la pueda reconocer
la herramienta Tao, es Glossary Converter. Ese Glossary Converter es un asistente, como bien mencionábamos recién, asistente, que se puede descargar directamente de la App Store de Trados. ¿Y qué es la App Store? La App Store, que ya les voy a mostrar en un ratito, es como en el celular la Play Store. SDL App Store es una tienda desde donde yo puedo descargar diferentes aplicaciones compatibles con, en este caso, con la herramienta Tao. Cada herramienta Tao tiene eh, sus propios elementos y sus propias tiendas de programas informáticos, ¿no? Tao tiene la suya, MemoQ la suya, WordFast la suya, OmegaT la suya. Este Glossary Converter se puede descargar de esa App Store y es un programa de descarga gratuita. ¿Qué significa esto? Que no todos los programas informáticos que se puedan descargar de esa App Store, de la herramienta, son gratuitos. Otros son de descarga paga. Otros son pagos. Eso es muy importante tener en cuenta. Vamos a ir a una grilla en Excel. Les voy a mostrar cómo es la grilla en Excel de la misma manera que les mostré recién con el texto original y la segmentación. Les voy a mostrar la grilla en Excel y cómo queda esa grilla en el formato de Glossary Converter para que después la podamos usar en entrados. Esta es la base terminológica con la que vamos a trabajar, donde sus términos son todos animales. Fíjense: lion, tiger, panther, deer, skunk, y sus equivalentes en español: león, tigre, pantera, ciervo, zorrino, etc. Vamos a ver cómo convertir o cómo queda convertida esta grilla en Excel con Glossary Converter para que la podamos importar a Trados. Aquí tenemos nuestra base de datos terminológica con todos los términos que teníamos en la grilla en Excel. Fíjense, tenemos, si yo me desplazo por esta grilla, voy a tener bat, el término en inglés, murciélago, que es el equivalente que teníamos en la grilla para este término, bull, toro, cow, vaca, deer, que es uno de los términos que estaba al comienzo, ciervo, elephant, elefante, y así sucesivamente. Algo a tener en cuenta: fíjense que acá tenemos la grilla ordenada alfabéticamente, que es una de las características que tiene este Glossary Converter. No importa en el orden alfabético que tengamos nosotros los términos cargados en la grilla en Excel, porque este asistente los ordena alfabéticamente. Tenemos bat, bull, cow, deer, elephant, etcétera, etcétera. Y a las pruebas me remito. Fíjense que nuestra grilla en Excel no empieza alfabéticamente. Tenemos lion, pasa tiger, panther, deer, skunk, etcétera, etcétera. Y bat era nuestro último término en esta grilla en Excel, y sin embargo, alfabéticamente, Glossary Converter lo ubicó como primer término en la conversión. ¿Sí? Así que eso es algo también a tener en cuenta y positivo frente a este asistente, ¿no? En referencia, por supuesto, a las bases de datos terminológicas. Otro de los conceptos a tener en cuenta a la hora de trabajar con herramientas Tao es el de coincidencias. No importa si trabajamos con Trados, con WordFast, con MemoQ, pero debemos tener en cuenta este concepto. Hablábamos recién que una de las funciones principales de la memoria de traducción es justamente la de autopropagación de segmentos de oraciones que
tienen un cierto rasgo de similitud, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que existen diferentes tipos de coincidencias. Una de ellas es la coincidencia total, que se conoce como full match, 100% match, es decir, coincidencia exacta entre segmento del texto original, que debemos traducir, y uno traducido, y un segmento de destino que está almacenado en la memoria de traducción. Estas coincidencias totales suelen ser insertadas de forma automática por la herramienta. Es decir, tengo un segmento ya traducido anteriormente que es idéntico al que tengo en este nuevo encargo, la herramienta lo levanta, lo autopropaga, lo inserta automáticamente, ¿sí? Pero además, y esto es lo importante, debemos tener en cuenta que no todas las coincidencias son totales, no todas son full match, 100% match, 100% exactas, sino también tenemos otras que se llaman coincidencias parciales o fuzzy match. Estas fuzzy matches refieren a que hay una cierta similitud entre el segmento del texto que debemos traducir y uno traducido anteriormente que está almacenado en la memoria de traducción. Hay cierta similitud. Ya con eso me dice que no es el 100% exacto. Por ejemplo, si yo tengo un texto en la memoria, tomado de un texto anterior que lo traduje como Pedro es ingeniero, pero resulta que en este nuevo encargo dice que Pedro es mecánico. Entonces, ahí ya tengo una fuzzy match a la cual debo tener mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque la herramienta que va a decir, son similares o gran porcentaje de ese segmento es similar al que tenía en la memoria y me lo va a tomar 100% como si fuera una full match y donde debo tener mucho cuidado para no caer en un error que puede ser grave y corregir y tomarme el trabajo de corregir ese ingeniero por mecánico en la nueva traducción. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando con penalización, que es el concepto que nos va a permitir corregir estas coincidencias cuando no son 100% match. Y por otro lado tenemos las perfect match, que son aquellas traducciones que el cliente bloquea para que no sean modificadas por los lingüistas o traductores y que generalmente se reconocen en los segmentos porque aparece un candadito y además porque si intentamos escribir sobre ese segmento bloqueado, la herramienta TAO no nos deja. A continuación vamos a hablar de algunas funciones y procesos específicos en SDL Trado Studio, ¿sí? Son funciones comunes, como dice acá la placa, a todas las herramientas de traducción asistida. ¿Qué significa esto? Que si nosotros aprendemos bien a trabajar en trados, cuando trabajemos con MemoQ o trabajemos con Word Reference, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente porque las funciones son similares o, para no decir 100% parecidas, en todas las herramientas, ¿sí? Algunas pueden ofrecer alguna función que otra no tiene, pero digamos la reemplaza por otra, pero bueno, en un 95% son similares en ese sentido. ¿Y cuáles son estas funciones? Fusionar y dividir términos, de los que ya hablamos cuando abordamos memorias de traducción. Consultar la memoria
para ver cómo se tradujo un término anteriormente. En este sentido, y lo vamos a ver desde la práctica, pero en líneas generales, eh, para que no quede esto en el aire, quiero comentarlo. La herramienta nos va a permitir a través de la memoria ver cómo se tradujo determinado término. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo se tradujo el término potato, si por papa o por patata, bueno, voy a trabajar sobre la memoria de traducción y le voy a dar este mandato a la memoria para que me busque en todos los segmentos donde aparece la palabra potato cómo se tradujo. O tal vez también me sirve este mecanismo para cuando me diga el cliente, no, pero yo quiero que me traduzcas el término, no sé, tuber por tubérculo. Y yo lo traduje lo traduje por otra cosa, o elegí otro equivalente. Entonces, de esta manera también voy a buscar dónde aparece el término tuber. Sobre todo esto me sirve cuando los encargos son demasiado largos, ¿no? Entonces, este mecanismo me va a permitir ver dónde aparece el término tuber y hacer los cambios pertinentes de acuerdo con las sugerencias del cliente. Finalmente tenemos que generar documento final, que vendría a ser el TM, el texto meta o el texto traducido, y que en este caso se trata del texto monolingüe, ¿sí? Ya sea en español si es una traducción directa o en inglés si es una traducción inversa. Lo que debemos tener en cuenta es el formato. Vale decir entonces que si el cliente me envió a mí un documento, un encargo en PowerPoint, yo le tengo que devolver el texto meta, el texto traducido, el documento final, también en formato PowerPoint. Si el cliente me envió para que yo tradujera una grilla de información en Excel, debo devolverle el texto traducido en el mismo formato Excel. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la herramienta. La herramienta TAO toma en cuenta el formato y a medida que nosotros vamos traduciendo, no solamente se va a ir grabando mi traducción en la memoria de traducción, sino también cuando tenga que generar ese documento traducido, va a considerar el formato del texto original y va a reproducir el texto meta en el mismo tipo de formato. Y acá tienen algunos ejemplos para que ustedes vean la disposición de estas funciones y procesos específicos que les acabo de mencionar. Fíjense, tienen la búsqueda de concordancia. Este es un ejemplo de la herramienta TAO, ¿no? Fíjense dónde se ubica la búsqueda de concordancia, dónde van a aparecer los resultados de la memoria. Y ahí fíjense que 100% es una full match, una coincidencia total. La herramienta TAO también me ofrece para fusionar y dividir segmentos desde ese icono o de manera manual como les mostré hace un ratito. Fíjense, tienen ustedes ahí la segmentación del texto, el texto segmentado. Esto es TRADOS. Vamos a ver qué pasa con MemoQ. Fíjense que los elementos que marcan las funciones y procesos específicos en MemoQ son idénticos a los que vimos recién para TRADOS, nada más que la posición dentro del formato de la herramienta es distinto. Antes teníamos el resultado de la memoria en el medio, acá lo tenemos ahí adelante. Ahí tenemos, fíjense dónde se ubica el porcentaje de coincidencia. El texto segmentado que aparecía en el medio, acá aparece en dos partes.
¿sí? Ahí donde dice texto segmentado, y abajo del texto segmentado, si bien como en el caso de Trados, voy a ir traduciendo a la par del texto original, ¿sí? Lo que ustedes tienen aquí, ¿sí? Pero fíjense que este texto traducido también se muestra debajo, que esta es una particularidad de MemoQ y que no lo tenemos en Trados. Bueno, y acá, nuevamente, esto creo que debe ser igual a Trados, que tienen ahí ustedes el icono, para fusionar y dividir segmentos, aunque también se puede hacer de manera manual, al igual que mostramos en Trados. Y finalmente en esta placa les muestro cómo se vería un proyecto en WordFast, del mismo modo que en MemoQ o en Trados, las funciones y los procesos específicos son los mismos, nada más que cambian su posición dentro de la herramienta. Ahora bien, si solamente esas funciones o esos procesos cambian de lugar frente a la herramienta que consideremos, no va a haber problemas si nos familiarizamos con Trados primero y luego intentamos trabajar con MemoQ o con WordFast, porque sabiendo manejar bien una herramienta, podemos luego empezar a trabajar con las otras. Lo que sí debemos tener en cuenta es que si bien nosotros vamos a estar viendo gran parte de las funciones básicas para poder empezar a trabajar con las herramientas y que cuando reciba mi primer trabajo de traducción, donde deba trabajar con una herramienta CAT, una herramienta TAO, no entre en panic attack, ¿sí? A medida que avancen ustedes en la profesión, van a ir encontrando otros atajos, otras funciones, otros procesos específicos de cada herramienta TAO en particular. Estas herramientas también nos ofrecen la creación de proyectos, por supuesto, porque para iniciar nuestra traducción en la herramienta se debe, claro está, crear un proyecto del que ya hemos estado hablando, ¿no? Un proyecto que contenga el nombre del cliente, el nombre del proyecto, el par de idiomas, por ejemplo, inglés de Estados Unidos, español de Argentina, España, México, etcétera, donde voy a agregar los archivos y el archivo fuente, por ejemplo, luego el archivo traducido, pero a su vez los asistentes, la memoria de traducción, la base de datos terminológica, la guía de estilo y toda información que corresponde a ese proyecto de ese cliente en particular. Y recuerden siempre que si yo tengo una carpeta creada para ese cliente con un par de idiomas, inglés, español, y luego deba ser una traducción inversa, español-inglés para el mismo cliente, ¿sí? Debo crear una carpeta nueva. Incluso si el proyecto es diferente, por más que tenga inglés-español. Si hoy me mandan este proyecto de Cargill, lo tenemos a Cargill de ejemplo, pero me pide traducir alimentos para canarios y luego me pide traducir el mecanismo de una tolva, por ejemplo, o un texto sobre recursos humanos. Bueno, debo crear carpetas diferentes. ¿Sí? Claro está. Paquete de proyectos. ¿Qué es un paquete de proyectos? Un paquete de proyectos se va a identificar con la extensión SDLPPX. SDL por Trados Studio, SDL Trados Studio, y PP es la sigla en inglés Project Package. Este paquete de proyectos es un archivo comprimido que contiene todos los elementos necesarios para un proyecto específico. Entre ellos,
los archivos fuente, las memorias de traducción, los glosarios terminológicos, etc. El proceso de trabajo con paquetes de proyectos es simplísimo. ¿Sí? Se abre el paquete del cliente, se realizan las traducciones y luego se genera un paquete de retorno para enviárselo al cliente. Este paquete de retorno se identifica con la extensión SDLRPX. SDL, al igual que el paquete de proyectos, identifica la herramienta, SDL Trado Studio y RP por Return Package. ¿Cuáles son los iconos con los cuales vamos a reconocer ese paquete de proyectos y ese paquete de retornos? Son los que justamente figuran en la placa ahí abajo, ¿no? Luego tenemos la autopropagación, que voy a hablar en líneas generales porque ya lo mencionamos al abordar el tema de memorias. Recuerden que la autopropagación es una función que traduce de forma automática los segmentos que se repiten en el documento. Esta función ayuda a mantener la consistencia y a reducir el tiempo de traducción. Aplicación de formato. No solamente nos referimos al formato del texto traducido, ¿sí? Cuando tenemos que generar el texto traducido, como hablamos en unas placas anteriores, sino también el contenido de ese texto que yo debo traducir. Las etiquetas, por un lado, y que ya vamos a ver de qué se tratan. Pero por el otro lado también negritas, si hay cursivas, si hay colores, si hay subrayados, si hay viñetas. Todo eso debemos como traductores tenerlo en cuenta a la hora de traducir. Recuerden siempre que yo le voy a entregar a mi destinatario, a mi cliente, a mi agencia, un texto cuyas características sean idénticas al texto original. Entonces, en tal sentido, Trado Studio permite aplicar el formato del texto de origen, ¿sí? Como esto que mencionábamos recién, de las etiquetas, negritas, colores, cursivas, etc., a la traducción. Procedimientos que se pueden generar automáticamente en el texto de destino, en muchos de los casos, o bien se pueden realizar manualmente mediante las herramientas similares al Word que tiene la herramienta Tao, si esto de las negritas, de las cursivas, usar distintos tipos de colores, usar el subrayado automático, etcétera, que lo tenemos en Word también, así que en ese sentido no hay demasiados inconvenientes y que les voy a mostrar ahora en un ratito nomás. Por otro lado, hablábamos de etiquetas, que en inglés se llaman tags. Las etiquetas, que son todos esos simbolitos en lila que tienen marcados ahí en la pantalla, ¿sí? Si bien el texto es muy, apenas se puede izar, pero lo que me importa que vean ustedes cómo identifico estas etiquetas, estas tags que son marcadas en violeta. ¿Por qué son importantes estas tags o estas etiquetas? Porque representan texto o posición del texto en el encargo, y si no se propagan correctamente al texto meta, se rompe ese texto. Es decir, voy a obtener un texto que deba aparecer en algún lado del texto traducido, al que deberé entregar al cliente o a la agencia, y si lo rompo, no va a estar, ¿sí? O va a estar también roto o cortado, ¿sí? Una parte de esa etiqueta en un lado, otra parte en otro. Entonces debemos tener mucho cuidado cómo propagamos las etiquetas al texto meta. Estas etiquetas pueden representar texto como, por ejemplo, marcas de agua,
texto como notas al pie, lo que llamamos footnotes, tipo de fuente, tipos de listas, tablas, hipervínculos, etc. Vamos a ir atrás y les voy a mostrar en el texto que teníamos cuando les mostré la segmentación, cómo reconocer en ese texto distintos tipos de etiquetas o tags. Y con esto estaríamos finalizando este recorrido por esta clase. Hablábamos recién de las herramientas de trados que son similares a Word para poder corregir ortografía, negritas, subrayados, etc. Aquí en la parte inferior de la pantalla, a la izquierda, en este menú, aparece la carpeta de editor, que es donde se va a alojar el texto y donde voy a traducir. Pero me gustaba que viéramos aquí en inicio, en la pestaña de inicio, está esto de la negrita, la cursiva, el subrayado, etcétera, etcétera, los colores, que es lo que acabamos de mencionar y que actúan del mismo modo que si estuviéramos trabajando en Word. Ahora bien, recién hablamos de etiquetas. Fíjense todas las etiquetas que tenemos en nuestro texto ejemplo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos cursiva y un color, tenemos texto resaltado, como veíamos recién en el texto original, pero en este caso las etiquetas que nos marcó son las siguientes. Para saber qué tipo de etiqueta tenemos, podemos posicionar el mouse sobre cada una de ellas y ver, por ejemplo, qué tipo de etiqueta. En este caso dice FN, que es la abreviatura de footnote, refiere a una nota al pie. En este caso, The Guardian, que lo tenemos aquí, si yo me posiciono, dice también FN, dice footnote. Pero tenemos este caso de Alaska. Si yo me pongo o posiciono ahí, dice hyperlink, que es un hipervínculo. Por lo tanto, ese footnote, ese hyperlink, es a las etiquetas a las que debemos prestar atención, ¿sí? Al momento de trasladarlas al texto meta y no romperlas para que se puedan generar automáticamente y sin problemas en el texto meta una vez que generemos el texto traducido. Y hemos llegado así al final del recorrido de esta videoclase, donde quería mostrarles cuáles son las características generales de las herramientas TAO y cuáles son las funciones y los procesos específicos con los que vamos a estar trabajando al operar con este tipo de herramientas, ¿sí? Es importante que todos estos conceptos de memoria de traducción, de base de datos terminológicas, de etiquetas, de concordancias, de segmentación, etcétera, etcétera, vayamos teniéndolos en cuenta para ir trabajando y familiarizándonos y creciendo gradualmente a la par de la herramienta a medida que vayamos incorporando práctica, experiencia y después poder ir profundizando en aquellos contenidos que nos ofrece la herramienta. Pero creo que con estos conceptos básicos, estos usos básicos de la herramienta, estamos más que preparados como para enfrentar el mundo de la traducción a futuro sin ningún tipo de inconveniente. Créanme que así será. Les dejo un gran saludo a todos y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta luego.